con la unidad 4. Fíjense que las 4, 5 y 6, de manera que se diseñaron, son para presentar unas cuantas aplicaciones de lo que hemos aprendido sobre la dinámica no lineal respecto a las 3 rutas al caos en los sistemas de baja dimensionalidad. Entonces la 4 son ejemplos entretenidos, interesantes, enigmáticos, tienen mucho a su favor sobre la ruta vía intermitencia, la que es la bifurcación tangente. Y vamos a ver cuestiones que tienen que ver con puntos críticos, con fluctuaciones de puntos críticos. También este otro fenómeno en materia condensada que se conoce como la transición de localización, que ocurre en materiales que pueden ser tanto aislantes como conductores. Y podríamos mencionar algunos otros. De ahí nos conviene salir en materia condensada y pues ver cuestiones que realmente corresponden a sistemas complejos que se originan en otras disciplinas. Entonces vamos a ver evolución ecológica, modelo de evolución ecológica, y también vamos a ver estas famosísimas distribuciones de rango, la ley de Zipf, la ley de Belfort, anexas, y luego la unidad 5 vamos a intentar hacer lo mismo, pero para la ruta de duplicación de periodos, que también ya conocemos en mucho detalle. Y algo recordaremos de una aplicación que corresponde a turbulencia. Pero como esa yo no la hice, bueno, no viví esas, sí la quiero desarrollar, pero aquí mi comentario era, no, pues esa no la voy a presentar porque esa yo no la hice. Mejor algo que sí, pero vale la pena darle una pasada de por qué se ha relacionado la cascada de aplicación de periodos con el fenómeno del progressive freeze. También vamos a ver una que precisamente porque yo estoy involucrado, María la conoce, no es cierto, que es dinámica de formación de Wittig, la dinámica formación de Wittig, dinámica Wittig. Y si inventamos un poco, vamos a relacionarla con doblamiento de proteínas, por ejemplo. Eso es en materia condensada. Hay muchos otros temas, por ejemplo, que están desarrollándose en biología. Desde una cosa muy sencilla, que es si yo tengo un sistema, siempre se dice sistema, ¿no? Pero vamos a ver que es uno de estos vasos de Petri o placas de Petri o algo donde puedo poner una bacteria, ¿no? Entonces supone que la bacteria, pues al rato van a ser 2. Y las que son 2, al rato son 4, luego son 8, 6, se van reproduciendo. Y ahí depende si se quiere generar algo serio o se está, todo depende del nivel que se quiera
elaborar una analogía con esta ruta del caos, o si realmente existen problemas donde se manifiesta de manera robusta, con raíces inesperadas del problema. Por ejemplo, a lo mejor podemos, es otra cuestión, ver el fenómeno de urbanización. El fenómeno de urbanización depende también con qué punto de vista lo estén tomando, pero siempre se puede tomar un punto de vista en que se tiene una población, que la población la dividen en dos tipos, rural y urbano. Entonces, de manera muy sencilla, es que hay una población, el total de la población, y tengo un porcentaje que es rural y otro que es urbano. Y se presta, por ejemplo, para extraer rápidamente una tablita, una gráfica, en que existe, por ejemplo, puede ser el país que se les recoge, hay unos que están bien documentados, podría ser simplemente Estados Unidos, que, digamos, se conoce la proporción de urbano a rural cada década desde hace 200 años. Y a ver cómo se curva. Y luego, pues, si se le puede asignar o no se le puede asignar algo, pues si se le puede asignar lo que conocemos de la ruta al caos de aplicación de periodos. Puede elaborarse algo mucho más complicado, que puede ser, bueno, no sé el momento que lo voy a hacer, pero también yo pospuse, porque valdría la pena en un curso mucho más de duración mayor que el que está ocurriendo. Algo inesperado que ocurrió asociado con la ruta al caos vía duplicación de periodos, que es las propiedades de las jerarquías que tú habías mencionado. Eso lo puedo traer a la unidad 5, por la razón de que se nos está yendo el tiempo. Y si somos realistas, yo creo que vamos a ver, si somos realistas, 5 unidades y media. O sea que la unidad 6, que son, digamos, donde surge la ruta al caos vía cuasi periodicidad, pues ya vamos a estar muy apretados de tiempo. Entonces, ese es lo que le estoy diciendo, vamos a hacer, realistamente hasta dónde vamos a llegar. Y lo que me deja pensar, qué va a ocurrir con todas estas cuestiones que realmente están anotadas en la unidad 6, 7 y 8. Y entonces, pues, estaba pensando que iba a ser lo más interesante. Y era cuando íbamos a estar tocando tierras vírgenes, pero serán ideas que vendrán posiblemente el semestre que entra, pero ya en otro formato. También alimentando el grupo que es en este caso, pues, del curso formal. Y pues depende, pues, yo creo que ha sido un éxito a la fecha, que que no nos hemos visto reducidos a un alumno, ¿no? Y luego ya cuando está reducido un alumno, pues yo creo
está pasando en Estados Unidos con los candidatos a presidenciales de los partidos, ¿no? Que se van reduciendo, Ok, entonces, entre hoy y el viernes vamos a terminar la unidad 3 y vamos a regresar a algo que nos había faltado en la unidad 2, y esta semana con eso mal que bien vemos, damos por terminado 3 unidades que serían los fundamentos antes de entrar a las divertidísimas aplicaciones. Bueno, entonces, esta unidad está formada por 2 partes. Si se quedaron con hambre respecto a la primera parte, que es transformar series de tiempo en redes con algo específico, pues ayer recibieron en sus correos ese material, y aunque podían haber escapado cuáles son las publicaciones que deben leer si quieren adentrarse, pues ahí vienen anotadas también. Entonces vimos en mayor detalle cómo transformar las trayectorias asociadas a la cascada de aplicación de periodos en redes. Lo vimos en mucho detalle. Bueno, tanto como podemos ver aquí. Y las otras 2 rutas están en esas publicaciones y están en el material que vimos. Quedará un poco menos desglosado, pero los que tengan interés no van a tener ningún problema en verlo. Porque también ya viene para el caso de periódico, y es un poco más abstracto, o es un poco más rebuscado, no deja de ser, todo depende de los gustos de ustedes. Si ese es el interés que tienen, pues qué bueno, pero a lo mejor ustedes no tienen. Por ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes si dijeran, bueno, de ahora en adelante vamos a invertir 30 horas viendo este algoritmo, cómo funciona para la ruta al caos vía cosiperiodicidad a través de todos los números metálicos? Y entonces van a decir, bravo, pues, perfecto, ¿por qué no mejor 40 horas, no? O a lo mejor no están tan entusiastas y dicen, este curso ya va a picar, me hubiera gustado escuchar otras cosas, ¿no? Pero vamos, todo está a disposición de ustedes. La segunda parte de esta unidad tiene que ver con el teorema del límite central. El teorema del límite central lo mencionamos en la introducción, y me imagino que ustedes tienen alguna experiencia o alguna memoria de a qué se refiere. No hay. El teorema del límite central fue un tema. Hay un solo teorema del límite central, o cuando menos hubo un solo teorema del límite central hasta no hace tanto. El teorema del límite central, recordamos, nos dice que si partimos, primero estamos considerando un sistema estocástico, es algo que proviene del mundo estocástico. El mundo estocástico está hecho de variables aleatorias. Las variables aleatorias, o
establecen distribuciones de probabilidad. En el mundo estocástico, lo más sencillo y lo que más se conoce es cuando las variables aleatorias toman sus valores independientemente de otras. O sea, el caso prototípico pues es tirar volados, ¿no? Y pueden decir que el resultado del primer volado es estrictamente independiente del segundo, del tercero y del cuarto. Podría pensarse en situaciones en las cuales no, en las cuales el valor que toma un evento, o sea, la variable aleatoria de un evento, pues depende de cuáles fueron los resultados de los eventos previos. Supongo que tiene una sucesión de eventos. Entonces, pues son cuestiones complicadas. Por ejemplo, una caminata aleatoria, seguro, nos cuesta trabajo, o sea, no quiero ir a inicios de muchas cosas, pero una caminata aleatoria está hecha de trayectorias en un espacio, y esas trayectorias se dividen en eventos, en pasos individuales, y entonces una trayectoria está hecha por 10, 100, 1000 pasos, y entonces tienen esa trayectoria, que es una entre muchas, ¿no? Y esa trayectoria, según se practica este deporte de las caminatas aleatorias, se requiere conocer cuál es la probabilidad, la distribución de probabilidad de un paso individual. Entonces, no nos podemos arrancar a calcular a responder ninguna pregunta de una cantidad aleatoria si no tenemos en la mano el conocimiento de la distribución para un paso individual. Si suponemos que son las más sencillas, los eventos no independientes, quiere decir que a donde se movió el caminante en un paso es independiente de a dónde se va a mover en el siguiente paso y en el tercer paso. Esas son no todas, algunas, las sencillas, las caminatas aleatorias sencillas. Bien, se puede preguntar entonces cuál es la probabilidad de que el caminante esté en el sitio X después de un número de pasos individuales, n de ellos. Y esa pregunta, si los pasos son independientes, corresponde precisamente a sumar las variables aleatorias. Si está en una dimensión, la va a ver muy fácil. Nada más da un paso para enfrente o un paso hacia atrás. Y entonces una trayectoria es, pues uno hacia enfrente. Ah, perfecto. Y el siguiente, pues resultó ser hacia enfrente. Pues ya es 2 veces. Y el siguiente, pues otra vez fue hacia enfrente. 3 veces. Y el siguiente, pues fue hacia atrás. Pues le resta 1. Y así va para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, se va difundiendo el caminante. El punto que estoy señalando es que para saber dónde está el caminante después de N pasos, pues tienen que sumar los valores que surgieron de esa variable aleatoria en N eventos, si fueran N volados. Y si fuera la caminata en un plano o en un espacio, pues va a resultar exactamente lo mismo, nada más que en lugar de sumar escalares van a sumar vectores. Entonces la suma de variables aleatorias corresponde a la
pregunta de en qué sitio se encuentra el caminante después de tal número de pasos. Sumar los variables aleatorias. Si las variables de cada paso están idénticamente, son independientes, si la distribución de la del primer paso es independiente de la del segundo paso, de la del tercer paso, entonces la probabilidad de ver al caminante en tal sitio es la convolución. Lo que es suma de variables es convolución con la distribución. También quizá lo saben. ¿Qué más? Si las variables no fueran independientes, pues ya no va a ser la convolución. Tendrán que trabajar de otra manera. Trabajar con las distribuciones y hacer la convolución es posible únicamente para eventos independientes. Si además están igualmente distribuidas, o sea que la distribución solo del primer paso es la misma del segundo, la misma del décimo, etc., pues entonces están convolucionando repetidamente la misma distribución. Pero vamos a sumar variables. Y sumar variables es la operación con la cual aparece el teorema del límite central. Ustedes conocen el teorema del límite central en la versión, digamos, una preversión, la que lleva el nombre de Moivre y de Laplace, que usa el triángulo de Pascal. Bueno, recordando, el teorema del límite central básicamente dice que independientemente de quién es la distribución de un evento, o sea, de una sola, para una sola variable, la distribución para la suma de muchos eventos, muchas variables, siempre va a ser la distribución normal, la gaussiana. Entonces, tomó su tiempo, hubo personajes anteriores a Gauss, pero Gauss sí lo logró que antes de que llegara el euro a Europa, a Alemania, Gauss, uno de los pocos ejemplos que en el billete de 10 marcos alemanes estaba su efigie y muy nítidamente estaba la curva gaussiana abajito costado. Entonces, Gauss y el teorema del límite central, muchas otras cosas, pero ese es el asunto, ¿verdad? De que sumar variables aleatorias, sin importar quién es la distribución de esas variables, nos lleva a un resultado final único, que es la distribución gaussiana, es el teorema del límite central. Y siempre fue uno, siempre, hasta que ya no fue el único. El que le siguió es muy popular entre los practicantes de los sistemas complejos y se le conoce como el teorema del límite central de Levi, y si son correctos le agregan a Levi otro apellido, el apellido de un ruso, Nedenko, el Levi Nedenko. ¿Y a qué corresponde eso? Pues es muy parecido, Lo que les dice es que si suman variables aleatorias, pero también les va a dar una forma final única, siempre una forma final única. Pero en este caso, la distribución de una sola variable tiene un segundo momento que diverge. El teorema del límite central, el ordinario, pide que el segundo y por lo tanto los demás momentos de la distribución sean finitos, o sea que la varianza sea finita. Pero si ocurre que diverge, o sea que se anchota la de un solo evento, ya no van a dar a la distribución gaussiana, van a dar a otra distribución que ya no pueden escribir analíticamente, nada más pueden escribir las colas, con que decae
ya no decae exponencialmente, decae como ley de potencias. Y de hecho hay muchas distribuciones de Levy que tienen un índice. Pueden pensar en un número que es en un número que no importa qué valor tenga, siempre y cuando sea mayor que 2, va a aplicarse el teorema del índice central de los coordenadas. Siempre que ese número proviene del... Bueno, vamos a revisar el viernes. El viernes quiero ver estas cosas que no sé. Estoy introduciendo el asunto. Entonces, cuando diverge el segundo momento de la distribución de un evento individual y los eventos son independientes y sumo las variables, ya no voy a dar una distribución de Gauss, voy a dar gaussiana, sino una tipo Levy que ya decae como ley de potencias. Y de hecho, eso es independiente también de cuál fue la distribución original. Eso es lo que es teorema del índice central, es como si fuera una cuenca, donde en la cuenca viven todas las distribuciones de eventos individuales, y a la hora de ir sumando se van ajustando hasta que nos da un valor final donde está la distribución estacionaria, el fondo de la cuenca. Y la distribución gaussiana tiene una cuenca enorme, porque son muchísimas, un número infinito de distribuciones que tienen momentos finitos, y todas ellas van a ir a la gaussiana. Y las cuencas de las de Gauss, de las de Levy, pues también son igualmente infinitas, pero hay una para cada valor de un parámetro, que vamos a ver, porque no estoy introduciendo el tema. Ese es el mundo del teorema del índice central. Ahora les voy a hacer una historia, prefiero hacerlo así. De hecho, hay algo que sí se conocía desde hace tiempo. Por ejemplo, si ustedes son aficionados a los mapas de baja dimensionalidad y son aficionados al mapa logístico y que le conocen sus propiedades y consideran, por ejemplo, el caso cuando el parámetro de control toma su máximo valor, cuando termina el problema muy igual a 2, que tienen un solo atractor caótico y es una sola banda, el que está aquí al final, lo estoy señalando. Ahí tienen un atractor caótico que ocupa todo el intervalo en que se define el mapa, y entonces pueden ver sus trayectorias. Para verlas seleccionan la condición inicial y van viendo esa trayectoria. La trayectoria es irregular, la ven un rato hasta que se aburren, y se les puede ocurrir sumar las posiciones de esa trayectoria. En la primera posición le sumo, después de la primera iteración, me da otra posición, la sumo. Y me vuelvo a iterar, me da la tercera posición y la sumo a los otros dos. Y estoy sumando las posiciones de la misma manera que estaba yo sumando las posiciones de un caminante aleatorio. Y entonces, pues, quietos. No que el teorema del índice central era para sistemas estocásticos, y no que se tiene que tener una distribución de probabilidad, de bla, bla, bla. Sino, nadie nos detiene a tomar un mapa logístico como muy igual a 2 y ver esa trayectoria y sumar las posiciones. Es más, estoy sumando las posiciones haciéndome guaje. Pero entonces nos estábamos haciendo guajes con sumar las posiciones de la trayectoria como si fueran variables aleatorias. Y gran sorpresa, la distribución va tomando la forma de la distribución de Gauss.
y termina siendo precisamente una distribución gaussiana. Y entonces se aprende algo nuevo, dice, este no era un sistema estocástico, es un sistema determinista, determinable, porque yo me sé todo exactamente, si pongo una condición inicial y sé cuál es la función que estoy iterando, pues conozco la trayectoria desde el principio hasta el fin, no hay nada probabilístico en el asunto, sin embargo me da la misma distribución gaussiana. Entonces, pues nos dice que el teorema del límite central es más amplio de lo que pensábamos. Se aplica, por ejemplo, a estos sistemas no dinámicos deterministas. Y entonces, nadie lo hubiera esperado, pero el personaje detrás de esta línea de investigación decidió dar un golpe de timón y revivir esta línea de trabajo. Y entonces anunció que precisamente había un nuevo tipo de teorema del límite central. Que precisamente iba a corresponder a cuando las variables aleatorias están altamente correlacionadas, es lo opuesto del teorema del límite central ordinario. Y que tenía, por lo tanto, su distribución estacionaria, y que, si bien no era la distribución gaussiana, ya ven que vimos estas exponenciales ordinarias y luego la exponencial deformada, y el parámetro de deformación se le puede llamar Q, para la exponencial Q, para su inversa logaritmo Q. Entonces, anunció que la nueva distribución del nuevo teorema del límite central era la Q gaussiana, que es muy fácil de escribir, simplemente esa cuestión. Y al mismo tiempo, en este anuncio, dijo que aparecía, estaba para publicarse, que precisamente aparecía en la transición al caos vía duplicación de periodos, que ocurría justo en muy infinito. Entonces, muy infinito es el punto de acumulación de duplicación de periodos. Ahí, de hecho, la trayectoria, que es la última de las periódicas, tiene una memoria infinita. Si empiezan de x igual a 0, estas gráficas que hemos visto con todas las cintas, las barras. Entonces, anunció que ahí estaba, que precisamente había ese nuevo teorema del límite central, que iba a estar en el corazón de esta nueva mecánica estadística, y que no era ningún sueño, sino que precisamente aparecía ahí, en este sitio. Y recibí el manuscrito, y me quedé perplejo. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando, ya voy a darle carpetazo a esto y otra cosa. Y dije, pues, ¿qué hacer? Porque, pónganse en el lugar. Si sigo adelante y digo me voy a otro tipo de trabajo, iba a decir, pero fíjese, el profesor Robledo invirtió varios años ahí, hizo media docena o más de publicaciones, y no se dio cuenta que ahí estaba precisamente esta propiedad, que estaba así como para 8 columnas de New York Times, ¿no? Y entonces dije, ¡zas! Pues qué fastidio, ¿no? Y realmente estaba pasando, ustedes no les tocó cuando un niño dice, ¿por qué no te bebes tu vaso de leche? ¿Por qué no te bebes tu vaso de leche? Porque le cayó una mosca, ¿no? Le cayó la mosca al vaso de leche, ¿no? Entonces, ok,
se abrió todo un campo en el cual, pues esta era la cuestión, de si existía una distribución estacionaria que fuera gaussiana justo ahí en la tradicional caos. Y este fue el segundo artículo que publicaron. Lo voy a poner Entonces, las cosas se movieron muy rápido porque el primer artículo es este de aquí del 2007, que no pueden ustedes leer. Lo mandaron a Physical Review Letters, pero sobrevivió y se publicó como un Rapid Communications. Y básicamente se anuncio, ¿no? Entonces, tres autores, un turco, un brasileño, que de hecho es argentino, y un alemán que trabaja en Londres, y hicieron el primer artículo y lo anunciaron. Pero la comunidad reaccionó muy rápidamente y objetaron rápidamente tal cuestión. Entonces hicieron un segundo artículo que se llamaba, pues, un closer look a estos sumatorias ahí en el borde del caos, y lo van a anunciar. Yo irles dando la estructura de este problema, se lo voy a decir. Anunciaron primero que existía este teorema central, justo ahí en el borde del caos, y describieron cómo iba a ser la distribución. Luego la comunidad les reclamó y dijo, pues no lo creemos porque su trabajo numérico 1 no es convincente, 2 no es suficiente, 3, tal. Y entonces, ya comprometidos, se defendieron, y es el artículo ya en el 2009, que de hecho se sometió todavía, estuvo mucho tiempo, desde febrero del 2008, y luego el final en diciembre se publicó hasta mayo del 2009, o sea que estuvo año y medio batallando para ver la luz. Y la manera que yo describo esas cuestiones se volvió como es el abominable hombre de las nieves. Vamos a suponer que vive o sea, no lo pueden ver, lo único que ven son sus huellas. Y las huellas, ¿dónde están las huellas? Resultó que podían ver las huellas, no lo podían ver. Él vive en el borde del caos, pero nadie lo puede ver. Sin embargo, se ven sus huellas cerca del borde del caos. Eso quiere decir, para valores del parámetro de control, un poquito más grande que muy infinito, cuando los atractores son caóticos y están divididos entre bases. Entonces, eso ya se los mandé, pueden leer este resumen, y básicamente lo que mostraron numéricamente es que si sumamos posiciones, y aquí vienen los números n mayúscula, 2 a la 12, 2 a la 14, hasta 2 a la 21, y en lugar de usar mu usan esta letra A, es lo mismo, y en lugar de poner un infinito ponen A sub C, el valor crítico, y van tomando, se van alejando del borde del caos. No, los 4 primeros son en el borde del caos, y la punteadita que está enfrente, en medio, la punteadita gris, es en mu, el máximo valor muy igual a 2, que es gaussiano. Entonces están graficando su distribución en escalas semilogarítmicas. Aquí tiene la distribución con este trasfondo gris, ahí es donde están viendo la forma de una Q gaussiana, y lo que están haciendo sumas, y aquí van mostrando en el segundo recuadro, van moviendo el parámetro de control cada vez más cerca del borde del caos, pero están del lado derecho, y entonces va dando estas diferentes curvas. Cada vez la curva punteada es la Q gaussiana, y las de colores pues son los resultados de sus sumas numéricas
y el histograma y luego la distribución de la curva numérica, y está diciendo precisamente esta cuestión que se puede ver nomás la huella del abominable hombre de las nieves, porque no se puede ver la curva completa, que es la punteada negra, pero si se van acercando cada vez le ven más. Y empujaron todo esto. Pero los enemigos, el enemigo Peter Grasberger, que es y tiene cosas a favor y en contra. Lo que tiene a favor es que hizo gran fama por su capacidad de generar resultados numéricos de muy alta precisión, de simulaciones numéricas sin otro tipo de problemas. O sea, un artífice de los resultados numéricos confiables. Entonces, si él ya hizo algo y está ahí, nadie más le va a poder llegar a esa precisión, entonces hay que creerlo. Lo que no hay que creerle es muy bueno para sus resultados numéricos, pero no tan bueno para entender. Pero ya lo pone aquí, dice, checamos el anuncio, digamos, de un teorema de límite central generalizado que ocurre en el punto de acumulación de duplicación de periodos de estos señores, y esta es una respuesta, es decir, nosotros mostramos que no hay ninguna manera obvia de que este anuncio pueda sea consistente ni con alta estadística fina. En lugar de esto encontramos otras, o sea, simplemente lo contrario. Este es un ejemplo de muchas cosas que se ven en la literatura. Uno les pega al otro duro y de vuelta y de vuelta. Y generó estas curvas, y en el mero borde del caos es este recuadro de arriba que se nos quiere mostrar en escalas semi-logarítmicas. Es el histograma de lo que es capaz de hacer este hombre con gran precisión. Y dice aquí que está la distribución de las sumas de posiciones ahí mismo, y de hecho se fue alejando también poquito a poco, y le dio cosas parecidas y dice, pues no se parece, es otra cosa. Y generó arremedó el procedimiento del otro grupo y dijo, pues sí, vieron estas cuestiones, pero no significan mucho. Y así quedó, y se quedó Luego yo vi a los tres autores, los conozco en un evento, y en ese evento presenté mi punto de vista, y tuvimos una larguísima discusión en la que dije, no puede ser, no es, por esta razón, no es, todo se argumentó, pero finalmente le surgió a uno lo cortés. Y entonces yo no pensaba, le dije, ¿estás segurísimo? Sí, pues esto. Bueno, y finalmente lo cortés era pues hasta donde yo entiendo. Entonces dijo, ya con esto, si él dice que hasta donde él entiende, ya se fue con su pandilla, luz verde, vamos a seguir adelante. En fin, ya así las cosas, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Se pueden estudiar los dos artículos que sacó este grupo y luego se puede estudiar de la otra parte, y lo que hicimos fue varias cosas. Entonces aquí empiezo a describir el asunto, y esto fue con un colaborador chileno. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo bien y con cuidado. ¿Cómo empezamos? Pues vamos a tomar una trayectoria justo en el borde del caos, cosa que ya habíamos visto que es esa trayectoria del borde del caos que ya analizamos y la vimos en tiempos anteriores del curso, y es una sola trayectoria que está colocada ahí en muy finito y que le conocemos todas sus propiedades,
es la que se origina en x0 igual a 0, en el máximo. Y pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar valores absolutos de la posición y los vamos a ir sumando, porque lo que habíamos hecho antes también nos convenía tomar valores absolutos. Entonces esta y de n es la suma de los valores absolutos. Y el primer recuadro, el que dice A, es el resultado que nos dio de sumar. Nos dio una recta. Fíjese, ¿cuál es la suma? ¿Cómo depende la suma del número de sumandos? Y esta, esa recta que tiene una pendiente. Y, qué caray. Y no, pues tiene que tener algo más. Entonces, bueno, vamos a hacerle un zoom, una amplificación, y ahí viene un circulito. Entonces, si ese circulito lo agarran y lo amplifican, les da lo que es el recuadro B. Y dicen, mira, ya la estamos viendo en detalle, parece que tiene un patrón. Y luego hicimos las amplificaciones, pero decían, bueno, mejor vamos a enderezar la suma, vamos a escribir su desviación respecto a su media, y entonces es ese número y'. Simplemente le estamos restando la pendiente y la estamos volviendo a graficar. O sea, es muy sencillo, calculamos la pendiente, se la restamos, sumamos y la graficamos en escala logarítmica. Y entonces ya le vemos la facha que tiene. Bueno, pues, un animal muy curioso. Nos recuerda lo que había sido la trayectoria de las posiciones individuales, no la suma. Pues nos está dando estas cebras y nos está dando estas rectas, por ejemplo. Lo mismo en cuestiones de estas leyes de potencias, y la calculamos la pendiente y nos da 1.323 y ya sabíamos que ese número venía, lo habíamos visto antes, era de la constante universal alfa. Ya nos dio eso. Dice, bueno, ahora vamos a ver la suma tal cual. ¿Para qué los valores absolutos? Entonces ya le llamamos seca en lugar de y, y estamos sumando las posiciones. Y entonces el recuadro A, y dice, pues sí, mira, cambió la pendiente. Y luego vamos a amplificarla, la vemos en el recuadro B, pues también tiene estructura. Y luego vamos a enderezarla, vamos a ver su valor respecto al promedio de la suma, y entonces le restamos la pendiente, y ya me da una parte positiva y luego una parte negativa, pero grafico valores absolutos, y aquí la estoy viendo, el valor de la suma contra el número de sumandos, y tiene dos alas, es muy como una mariposa que tiene dos alas, ¿no? La parte positiva y la parte negativa. Entonces, bueno, ¿y esto qué nos dice? Bueno, ya nos dice algo desde un principio. No es la distribución, pero es el soporte de la distribución, es el dominio. O sea, estoy viendo, va a haber una probabilidad para cada valor de la suma, y estoy viendo los valores de la suma y lo estoy desmenuzando aquí en detalle, ¿no? Y cuál es la primera conclusión, pues no puede ser la distribución que este grupo de piratas está proponiendo. ¿Por qué? Porque la distribución que proponen, que es una fuga gaussiana, pues tiene un dominio que está en el espacio real, es un intervalo de reales, y aquí el dominio pues, no lo es. Primera cuestión. Entonces, esta es una trayectoria, la suma, o sea, este es, digamos, el primer sumando, y luego decimos, lo podemos deducir, lo podemos calcular, y vamos a ir muy rápido sobre esta lámina, fíjense. Pensamos en la suma, precisamente es una sola. Fíjense, yo les voy a decir lo siguiente, que es algo que no estaban considerando, y que nosotros ya hablamos de esto, que cuando consideramos atractores caóticos, los atractores caóticos tienen la propiedad de ergodicidad y la de mezclado. La de ergodicidad, recordamos, quiere decir que el promedio en el tiempo, que en este caso es en las iteraciones, coincide con el promedio de ensamble. Eso es ergodicidad.
Y entonces, viendo el trabajo de las personas, lo que hicieron las personas, aquí está la suma, aquí se la estoy mostrando. Suman muchas trayectorias y suman las posiciones de todas esas trayectorias y luego están promediando en el número de sumandos, que es el tiempo, el número de iteraciones, pero también están promediando sobre las condiciones iniciales de las trayectorias. Pues se les pasó la mano porque si si yo estoy del lado caótico, puedo tomar una sola trayectoria. Es mi selección, yo tomo una sola trayectoria. Y la trayectoria es, si voy a hacer promedios, pues es todo lo que necesito para hacer promedios, estoy promediando sobre el tiempo. Si no quiero tomar una trayectoria, pues tomo un conjunto de ellas, un conjunto de trayectorias, y entonces puedo promediar sobre las trayectorias. Y es más, el promedio me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Ok, entonces eso nos aclaró que estábamos viendo una sola trayectoria. Y estamos viendo en el borde del caos, donde sabemos que no es ergódico. Entonces, estamos viendo el caso de una sola trayectoria y estamos calculando. El cálculo es muy sencillo. Aquí está la suma centrada, la condición inicial es el origen. Aquí en el número 1 lo que vemos es precisamente cómo escalan las posiciones. Lo que está escrito, que el valor absoluto va como esa ley de potencia alfa a la menos k, es justo estas rectas que vimos hace rato. Estamos expresando estas rectas diagonales, están escritas aquí. Es la posición inicial, que es un non, bueno, no inicial, la posición allá arriba, que es o 1, 3, o 5, o 7, y luego va bajando. Aquí están los tiempos. Se puede reescribir como esta ley de potencia en el número de iteraciones, y rápidamente sale la pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacer la suma. ¿Cómo se hace la suma? Bueno, miren, primero acá estoy promediando toda la primera hilera, la que está en esa gráfica. Simplemente estoy sumando las posiciones nones, que son 3, 5, 7, 9, las que están en la barrita de arriba. Si quieren les vuelvo a mostrar la gráfica. Y luego divido entre el número de ellas y A entre corchetes. Simplemente se promueven las posiciones que están hasta arriba. Y luego escribo la suma. Y esa suma, estoy sustituyendo en la suma la propiedad de las posiciones, que es lo que habíamos aprendido, obedecen. Y hago un poquito las cuentas, pero básicamente hereda la ley de potencias, y a la hora de verla me doy cuenta que es una serie geométrica. Es una serie geométrica más una corrección aquí. Entonces la puedo evaluar, y a la hora de evaluarla, pues aquí está evaluada en el número 3, y conozco cuáles son los coeficientes C y D, y aquí los calculo, y entonces calculo el cese, que es la pendiente, y lo calculo con la alfa de Feigenbaum, y con el promedio A, y fíjese, este punto 56277 es el que aparecía aquí. Y entonces pues, ya la dedujimos, y también la otra pendiente, etcétera, entonces ya está corroborada. Ahora no vamos a gastar mucho tiempo y decir, bueno, pero eso fue con los valores absolutos. Ahora vamos a ver la suma de deberes. Bueno, aquí está la suma de deberes, vamos a trabajar igual. Ya no es ningún trabajo ver que en la gráfica de la trayectoria única, la banda de hasta arriba, todas las posiciones son positivas. La siguiente que viene abajo son negativas. La tercera positiva, se van a alternar. Y entonces van a
poder avanzar rápidamente y ver que la suma sin valores absolutos, pues simplemente van a alternar los signos y va a ser una serie geométrica de signos alternados. La hace un poco el trabajo y se obtienen las pendientes y funciona. Perfecto. Entonces ya la entendimos, la suma y decimos, bueno, pero ¿entendimos lo que está ocurriendo? Bueno, lo único que podemos concluir es que el objeto que ocurre en un infinito es diferente. Y bueno, podemos avanzar más. Y bueno, vamos del lado caótico. Vamos del lado caótico. Y aquí están las sumas en valores absolutos. Entonces, esto que les muestro aquí en 4 recuadros es un atractor caótico de 8 bandas. Entonces pueden tomar una sola trayectoria del atractor de 8 bandas y escogen un valor inicial. Pero también podrían tomar muchas trayectorias y acaban más rápido. Lo primero que quisimos ver era que si realmente era ergódico. ¿Qué quiere decir en la práctica? Pues tomar una sola trayectoria y sumar las posiciones y dejar que se acumulen y las sumas crezcan y luego ya con las sumas pues ver el histograma de esas sumas y luego pues ver cómo evolucionan. Y sí, miren, a tiempos, o sea, número de sumandos 2 a la 8, 2 a la 14, 2 a la 17, 2 a la 23, va cerrándose las bandas hasta que ya se conectan todas y luego se va evolucionando y ya con un número suficientemente grande de sumandos, pues ya toman, fíjense, la escala es semilogarítmica y está parecido, agarrar la fórmula de la parábola y si agarra la fórmula de la parábola, pues la distribución gaussiana. Pues sí, nos va a dar una distribución gaussiana. Bueno, pero vamos a hacerlo ahora no con una trayectoria, sino con muchas. ¿Dónde pongo las condiciones iniciales? Pues estamos en un atractor de 8 bandas, pues vamos a ponerlas repartidas en las 8 bandas y vamos a ver a dónde llegamos. Si es el código, pues no va a tener que dar lo mismo. Y entonces encontramos que sí, que nos da una gaussiana y nos las da mucho más rápido. Con una sola trayectoria es como un peatón, va poco a poco, con muchas trayectorias van avanzando más rápido. Pero ¿qué aprendimos con esto? Que si nos movemos a la derecha y nos metemos a un atractor caótico, la distribución es una gaussiana. Luego vamos a hacerlo con las posiciones tal cuales, no con valores absolutos, y pasen la vista por los recuadros y vean que también lleva con un número de sumandos grandes, les va a dar otra vez una distribución gaussiana. Bueno, vamos a hacer otra cosa parecida. Por lo visto, este trabajo con Miguel Fuentes tenía mucho entusiasmo. Y bueno, vamos a movernos un 1% del borde del caos. Y aquí vienen los valores del parámetro de control, que es muy igual al borde del caos, más el 1% de ese valor dio este valor, pues trabaja ahí. Y entonces vienen aquí las distribuciones que se obtienen de las sumas para 100 sumandos, 10.000 y luego 1.000.000 y el verde es el más grande y la gaussiana. Estamos bien. Luego, si son 8 bandas, ya lo vimos, ahí va poco a poco, lo hacemos con una trayectoria o con un ensamble, va más rápido. Luego, 4 bandas, me acerco más a una gaussiana, 4 bandas. Luego 2 bandas, ahí sí se logra ver ya la forma de la gaussiana. Todo esto nomás se los mostré. Entonces, bueno, ya que estamos ahí, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos avanzar cómo podemos entender y darle forma a estas cosas que estamos viendo? Entonces, pensamos en el grupo de la normalización y por eso está en esta unidad este asunto aquí.
Ya vimos algunos elementos de renombración, sobre todo en el caso de las redes, y ya hablamos de los puntos fijos triviales, no triviales, etc. Y el teorema del límite central no es común expresarlo en términos de grupo de renormalización, pero sí es posible. No es común, no es costumbre. ¿Por qué tiene los rasgos de la técnica del grupo de renormalización? Pues porque hay una operación típica en este caso, y la operación es sumar las posiciones, ¿verdad? Y si son independientes las variables aleatorias, la operación a nivel de distribuciones de probabilidad es la convolución. Entonces, ¿cómo se llega a la distribución estacionaria? Pues empiece con cualquier distribución que tenga segundo momento finito y empiecen a convolucionar. Entonces empiezan con una uniforme y hacen su convolución y cambian un poco y hacen su convolución y rápidamente van viendo que se acerca a la forma gaussiana. ¿Y qué pasa si se inician inician con otra distribución? Nos van a dar lo mismo. Entonces es una operación que los lleva a un punto fijo, como en el grupo de renormalización. Y muy bien, entonces el teorema del límite central nos está mostrando su compatibilidad con el grupo de renormalización, pero ¿con cuál punto fijo? Pues con un punto fijo trivial, porque en el grupo de renormalización hay puntos fijos triviales y no triviales, y a los triviales son a los que se tiene acceso, el no trivial es más batalla. Esta figura me la robé de un artículo de revisión de Michael Fisher, en que se hace un esquema de lo que sería el flujo ante el grupo de renormalización de un sistema magnético sencillo que tiene dos variables relevantes. Tiene una que es la distancia en temperatura de la temperatura crítica, que es T minúscula, y tiene el campo externo H mayúscula, son dos variables relevantes, y entonces inician con un hamiltoniano, que es el que corresponde a ese sistema, puede ser el modelo de Ising a primeros vecinos, y luego transforman con una transformación de este estilo, y los va a llevar, después de transformar, a otro hamiltoniano que le lleva el superíndice 1, que también tendrá sus variables relevantes, T' y H', y pueden continúan, lo siguen haciendo. Y si ustedes están transformando fuera del punto crítico, que quiere decir que las variables relevantes son diferentes de cero, aquí hice un dibujo nada más, siguiendo trayectorias que se van alejando de los puntos críticos y van a ir a dar a puntos fijos, que son los puntos fijos triviales, el de alta temperatura y el de baja temperatura. Pero si se colocan en la situación en que las variables relevantes son cero, a la hora de transformar una vez, caen también en el cero de las variables relevantes del sistema transformado una vez, y así, y entonces llegan a un punto fijo que es el mero, el punto fijo no trivial. Esto es típico del procedimiento, digamos, fenómeno crítico usando lenguaje de magnetismo. Pero nosotros estábamos viendo un mapa y estos señores nos llevaron a considerar sumas de posiciones y dicen, bueno, pero sumar posiciones va a ser nuestra operación de grupo de normalización, y vamos a ver si se tiene esa estructura. Aquí tienen la mitad,
los atractores de la familia de atractores del diagrama de bifurcación del mapa logístico volteado de cabeza y tenemos cuando es una banda, 2 bandas, 4 bandas, vamos llegando al borde del caos y aquí en el eje vertical es el parámetro control mu y las posiciones X están en el eje horizontal. Entonces pensamos de la siguiente manera, miren, vamos a leer de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, el renglón de hasta abajo. Sabemos que la dinámica en los atractores caóticos formados por bandas en este problema, en este sistema, es una en la que va de banda a banda, cada vez que itera cambia de banda, pero cada vez que va de banda en banda con el mismo orden de visitas, las visita las bandas con el mismo orden que se visitaban las posiciones del lado periódico. O sea que si tienen 4 bandas, al iterar van de la banda del medio, la banda de arriba, a la banda de abajo, a la otra banda. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Que es exactamente igual que está en el periodo 4, que van de una posición en medio a la de arriba. Es el mismo. Pero cada vez que repiten una banda, caen en una posición diferente de la banda, dentro de la banda. Entonces aquí abajo está dividida esa posición en la iteración T. ¿Lo pueden ver? ¿No se ve? Bueno, si no se ve, le voy a hacer así. Aquí está. Ay, pero ahora. ¿Cómo? ¿Por qué no se dejó? A ver. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces me voy al extremo. Digo, una posición, cada posición dentro de una banda, en una iteración T, la voy a romper en 2 partes. Por ejemplo, es el valor en medio de la banda, si ustedes quieren que sea en medio, o el valor promedio, o una orilla si ustedes quieren, pero por convención fijo un valor en cada banda. Y luego este delta X es donde caí respecto a esa posición fija. ¿Sí? Uno lo rompe en 2 partes. De tal manera que esa banda siempre va a tener fijo el X bar. Entonces puedo sumar todas las deltas X y también puedo sumar todas las X bares en la dinámica. Y luego, si las puedo sumar por separado, pues las sumo, las 2 sumas, y pues claro, me va a dar la suma total. ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando es que la dinámica tiene una dinámica correlacionada, no son variables independientes, pero la parte correlacionada es la que me dice, es la X bar. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: si estoy en el caso de una sola banda y siempre estoy nomás cambiando, mi hipótesis es que la dinámica caótica es idéntica a la dinámica totalmente aleatoria. Eso es igual la posición que va tomando que la que tomaría si fuera un proceso aleatorio de variables independientes igualmente distribuidas, y por eso da una distribución gaussiana la suma, pero también por eso da la difusión normal, etc. O sea, que el caos en una banda, las posiciones, son indistinguibles de un proceso aleatorio de variables independientes. Ya lo habíamos también señalado antes, que es una situación en la cual, si ustedes quieren distinguir entre algo determinista y algo estocástico, para muy igual a 2 no van a poder. Para muy igual a 2 son indistinguibles. Gran sorpresa. Pero si están en 2 bandas o 4 bandas o 8 bandas, van a poder separar el problema
en un movimiento regular y un movimiento irregular que va a ser caótico. ¿Sí? Bueno, ya con eso, a ver, voy a acabar de explicar. Sí, ya vamos a acabar. O ya anticiparon la respuesta. Entonces, no, ni siquiera le he motivado. Fíjense, vamos entonces a anunciarlo. Estamos considerando sumas de posiciones de trayectorias. Estamos viendo el día de hoy el caso de trayectorias individuales, no ensambles. Ya vimos que en el caso de una sola banda, la distribución estacionaria es una gaussiana. Pero también en las simulaciones que les mostré también si es de 2, 4, 2 a la n bandas, si siguen sumando. Claro que están las sumas. La primera vez que suman, el primer ciclo que hacen, pues van a ser, si el atractor tiene 2 a la k bandas, pues van a ser 2 a la k posiciones, una en cada banda. Y vuelven a hacer otro ciclo, entonces les va a dar 2 veces 2 a la k, entonces van a tener 2 puntitos por banda y los van sumando. El efecto es que la suma se va comiendo las brechas entre las bandas. Lo vimos en la simulación. Una cosa es que las posiciones no se pueden salir de las bandas, nunca. Pero las sumas de las posiciones ya violan esa situación de manera natural. Están viendo números distintos, que son sumas de esas posiciones. Y el efecto es que van borrando las bandas. Y hay un momento que se borran todas las bandas y el dominio de la suma ya ocupa un intervalo de números reales. Y luego van generando el histograma de esas sumas. Y vimos que va evolucionando y va llegando a una gaussiana. En cambio, si no hiciéramos eso y nos ponemos en el borde del caos, en el infinito, ya hicimos ahí también simulaciones y luego analíticamente corroboramos que se tiene una distribución distinta, una distribución que tiene un dominio multifractal. Y la distribución no se las mostré, pero va a ser más alta, más grande el valor de la distribución, ahí donde están muy apelmazados los valores de las sumas, que donde están más espaciados. Entonces, podemos vestir esto en el lenguaje del grupo de normalización. Pues sí, perfectamente. ¿Cuáles son las variables relevantes? La variable relevante es una sola. Es muy igual el parámetro de control de la variable relevante. ¿Cuáles son los puntos fijos? Tiene 2 puntos fijos. Tiene un punto fijo trivial, la operación de la suma, y me va a dar la distribución gaussiana. Tiene un punto fijo no trivial y me da una distribución que no es gaussiana. Pero ¿cómo llego a esa distribución? Poniendo la variable relevante igual a 0. Perdón, la variable relevante es un número muy infinito. Entonces, ponerle igual a 0 es poner muy igual a infinito. Entonces, bueno, tienen un descanso y vemos un poquito más. Entonces les voy a mostrar algo más interesante. Entonces esta saga, la manera que quise presentarla es, estamos viendo de trasfondo el teorema del límite central. Estamos viendo cómo el teorema del límite central se puede manejar con el lenguaje de grupo de normalización.
Lo estamos viendo precisamente con nuestro caballito de batalla, que son los atractores del mapa logístico, y estamos aprendiendo que acepta el lenguaje. Ahora vamos a considerar no una trayectoria, sino un ensamble de trayectorias. Más chamba para la computadora. Entonces, no una trayectoria que se origina en x igual a 0, sino en muchas posiciones x sub 0, distribuidas uniformemente en el intervalo de -1. Entonces, aquí está escrita la suma. Es la suma de las posiciones con n sumados, quiere decir que las trayectorias se iteraron n veces, n mayúscula veces, y llamamos x mayúscula la suma que corresponde a cada condición inicial con tal número de sumandos a tal valor para el conjunto. Y entonces, aquí está un resultado para la suma de valores absolutos en el recuadro grande, y en el chiquito, aquí está el histograma para cuando las posiciones no tienen valor absoluto. ¿En qué valor de mu? En el valor del mu infinito, como se conoce, y cuántas iteraciones, 1.000.000, y cuántos números de condiciones iniciales, cuántas trayectorias, pues es 1.000.000 de sumas, cada una de ellas con 1.000.000 de sumandos. ¿Y cuál es el resultado? Pues, quién sabe, mira nada más lo que dio. No hace sentido, ¿verdad? Bueno, es lo que da. ¿Cómo podemos seguir viendo este asunto? Bueno, pues por lo menos ya se escribió el programa, ya se hicieron las sumas, ya se corroboró que esto es lo que son, ya lo estamos viendo, estamos precisamente poniendo las cosas en el escritorio para ver qué sentido hacemos del trabajo numérico. Entonces, esta suma que está en el recuadro, que es la de las posiciones sin valor absoluto, échenle no, y lo muevo, y está en este recuadro aquí abajo. Estoy moviendo el cursor. Es la misma suma. Es la misma distribución, aquí se hicieron las sumas, no se muestran las sumas, se muestra el histograma. Y es el del recuadro que jalé y puse aquí. Ese es el que no tiene valores absolutos. Y ese histograma está escrito de vuelta en esta lámina aquí abajo a la izquierda. Es el mismo, un poquito más fino. Dice, bueno, vamos a ponerlo en variables semilogarítmicas. Abajo está el valor de la suma y son grandes, el valor vale 6.000 fracción, 6.000 fracción, 6.000 fracción. Y ahora se pone el histograma en escala logarítmica y miren lo que dio. ¿Se acuerdan la que les mostré que hizo este señor Peter Grasberger? Entonces, yo creo que no estábamos siendo muy eficientes porque yo creo que guardamos esta distribución meses hasta que se nos ocurrió graficarla en Semilog. Dijimos, sí, es cierto, ahí está. El señor calculó bien, es la misma. Entonces, la que calcularon fue para un ensamble de trayectorias. El señor llegó ahí antes, les dijo que no era la que ellos decían que era, y hasta mencionó que tenía propiedades, pero que sería bueno que se estudiara, o algo así. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces, pues vamos a ver la suma. Y la suma está aquí en el primer recuadro. Es la mitad de la suma, miren, la x van más de 0 a 1. Pero este es el valor de la suma. Dice, qué rara está. Tiene un pico, luego tiene esta serie de picos que van hacia abajo, luego tiene unos pequeños que van hacia arriba, y luego otros más chiquitos. Y eso es lo que nos da. Bueno, vamos a ponerla en escala semilog, pero al revés, porque había una sospecha. Este pico que está aquí, a ver, se lo voy a... ¿Se acuerdan que vimos los tiempos de vuelo de las trayectorias hacia el atractor? Y que vimos periodo 2 y que tenía un repulsor. Entonces vimos el valor, ese es el mismo valor, y este es el de su preimagen.
luego habíamos visto periodo 4, y luego habíamos visto más cosas. Con ese conocimiento, dijimos, bueno, pues este pico de la suma debe ser el del refusor. Pues vamos a avanzar. Vamos a maniobrar de esta manera. Pues vamos a hacer la suma para periodo 2, y es el recuadro A. Aquí está la suma para periodo 2, muy sencilla. Es suma, es el conjunto de las sumas para cada condición inicial uniformemente repartida entre menos 1 y 1. Y luego nos vamos a periodo 4 y es el recuadro B. Entonces lo primero es, uy, se complicó. Tiene más estructura. Pero echándole un ojo, decimos, mira, vamos a ver nomás la parte del medio. Si vemos la parte del medio, y aquí le pongo, la aíslo, si la tomo, la volteo y la amplifico, le va a dar el primer recuadro. Y se hace justo coincide. Qué interesante. Ahora vamos a ver periodo 8. Entonces ya vemos periodo 8. Viendo periodo 8, diciendo sí, tiene más estructura, tiene piquitos chiquitos ahora hacia arriba. Entonces vamos a tomar la misma parte del medio, la volteamos, la amplificamos y me da la B. Y eso se puede seguir haciendo, y entonces ya agarramos el hilo de la hebra para entender la estructura de la suma. Entonces la estructura de la suma está asociada, vemos cómo con los superciclos, trabajando de uno en uno, entendemos la estructura de la suma para muy infinito, que es el recuadro de la suma. Y luego, pues la podemos pintar en escala semilog, y si no se parece, para que aprendemos. Y luego me voy a las distribuciones, y entonces quiero ver cómo es la distribución para periodo 2, y es el recuadro A, y luego para periodo 4, que es el recuadro B, y entonces veo que tiene la forma, que son escalas semilog, tiene forma de tienda con 2 pendientes, y voy viendo que siempre la más empinada es más sencilla que la que baja más lentamente, y que de hecho corresponde a cómo era un periodo anterior. ¿Sí? Nada más se lo estoy mostrando porque nos permite entender que sí hay una distribución para el punto fijo no trivial, que es la distribución del borde del caos, que es abominable hambre de las nieves, pero no es como dijeron que era, ¿no? Y lo podemos ver que se origina con la estructura de los repulsores, etc. Y luego también podemos, yo voy a detener aquí, luego lo vamos a continuar, que todavía la historia tiene su final, y el final vuelve a poderse expresar con el lenguaje del grupo de remuneración, porque el motivo asignado a este tramo del proyecto es que estamos aprendiendo características de la técnica del grupo de remuneración con ejemplos extremadamente sencillos a cierto punto. Y entonces ya vimos ¿cuál fue el primer ejemplo que vimos? El primer ejemplo que vimos, fíjense cómo se van a ver. O sea, ya llevamos varias veces que caemos en esta situación. El primer ejemplo que vimos fue el mapa de punto fijo en la bifurcación tangente. ¿Se acuerdan? Que la operación era composición de funciones. Y salimos con el resultado de la ambigüedad.
La segunda vez que lo vimos fue la punto de acumulación de la duplicación de periodos, que es lo que originalmente trabajó Feigenbaum, y que nosotros lo vimos gráficamente, precisamente con este tipo de gráficas, en que decimos quita la banda de arriba y rescala y recupera, y que ahí lo vimos por segunda vez. La tercera vez que lo vimos, de hecho nos pasamos, no lo vimos, pero lo vamos a ver el viernes, es para las caminatas aleatorias que dan distribuciones de Levy, de Gauss y de Levy, que van a ser estas caminatas de varios días. Se los voy a mostrar, a ver qué sencillo es. La cuarta vez que lo vimos fue hoy, no, fue el lunes, viernes y lunes, con el algoritmo de visibilidad horizontal. Y generamos todas las redes, todos los grafos, y vimos que tenían sus puntos fijos, el no trivial y los triviales. Y ahí por primera vez lo asignamos con extremos del continuo. Y luego lo íbamos a seguir viendo y ya no lo vimos en detalle para las otras dos campos, o los grafos, para los individuales. Y luego la quinta vez fue hoy, en la que estamos viendo el derivario central con el lenguaje, con los elementos del grupo de normalización, y estamos hablando de distribuciones estacionarias como puntos fijos. La novedad es, a lo mejor no es para levantar ninguna ceja cuando alguien le dice a alguien, es que la distribución gaussiana del teorema de límite central es un punto fijo del grupo de normalización. Está diciendo, pues sí, no es nada nuevo, hay mucha gente que lo podría decir, pero es un punto fijo trivial, y un punto fijo trivial en la función del grupo de normalización no es útil. El que es útil es el no trivial, y lo que les acabo de mostrar ahorita al terminar era que esta distribución que estamos aprendiendo, como vino de los vientos de otros periodos, es la distribución del punto fijo no trivial. Entonces, no sé hasta dónde vaya a tener utilidad, pero es lo que estamos encadenando varios ejemplos.